La política española hace ya demasiado tiempo que no es previsible. Muchos recordamos con nostalgia cuando la actualidad ofrecía una o dos noticias de entidad a la semana con las que se alimentaban los noticieros y las tertulias de muchos más días. Ahora es al revés. Ahora surgen 4 o 5 noticias gordas al día que dan para una jornada de debate y que al día siguiente pues quedan sepultadas por otras 4 o 5 de parecida categoría. Y fruto de todo ese alud, pues llevamos meses con la sensación de que el ciclo político se está agotando, aunque no se acabe nunca. ¿O sí? Tal vez ahora sí, porque ya son muchos los que creen adivinar que ni siquiera Sánchez va a poder seguir en Moncloa mucho más tiempo, con este clima enrarecido alrededor que se presume que difícilmente va a mejorar en 2026. Y así, proyectándonos hacia el ignoto futuro, pues nos cabe la legítima pregunta de, cuando se vaya Sánchez, o sea, después de Sánchez, ¿qué? Pues vamos a tratar de anticiparlo con la ayuda de 4 primeros espadas. Don Fernando Giner, hasta hace relativamente poco, saben ustedes que muy activo en política a través de Ciudadanos, espectro de centro. Don Fernando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer. Yo no sé si la pregunta es después de Sánchez qué o si simplemente Sánchez se va a ir alguna vez. Eso es que antes de después de Sánchez qué, falta que se vaya. Que igual mucha gente que nos está viendo desde casa pues está deseándolo, pero primero se tiene que ir para poder hablar del post-Sánchez. ¿Pero usted cree que se irá alguna vez? Sí, ¿no? ¿Alguna vez? Siempre. Sí. Lo que no sé es si se irá Pedro. Ah. Sánchez seguro que se irá. Lo que no sé si será Pedro. O sea, a tanto llega su mutación que de Yo cambiar de apellido creo que estamos en la época del pedrismo ya. Del pedrismo. Fíjate. Bueno, estamos a punto de la pedrea, que será el lunes, y ya tenemos el pedrismo, bueno, y el pedrisco también estará a punto con esta ola de frío invernal que se nos anuncia para las próximas jornadas. Don Javier Domínguez, urbanista y sobre todo representante muy cualificado de la sociedad civil valenciana. Don Javier, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muchas gracias. ¿Usted también es escéptico sobre la fecha de caducidad de Pedro Sánchez? Pues yo quiero transmitir un mensaje positivo. Muy bien, ahora que estamos en Navidad. Ahora que estamos en Navidad, me gustaría recordar la tesis tomista de la feliz culpa. Es decir, que para todo el cristianismo, la expulsión del paraíso terrenal de Adán y Eva, que es un mal para la humanidad, al final supuso un bien, porque sin ese mal no hubieran tenido el Salvador. Y por tanto yo creo que España atraviesa un mal momento, pero que es necesario para tener un futuro mejor. No me ha quedado claro si Pedro Sánchez es el Salvador o el expulsado del paraíso. A ver, naturalmente Pedro Sánchez no es el Salvador. No es el Salvador. Don Javier Paniagua, militante socialista todavía, ¿verdad? Sí, siempre he sido siempre, militante socialista desde el año 78. Muy bien. ¿Y usted cómo lo ve, don Javier? Muy buenas tardes. Pues yo veo que esto es una democracia normal y que las democracias tienen como hábito fundamentalmente el cambio de poder. Y esto, pues España es un país democrático afortunadamente, igual que lo es Alemania o lo es Italia, etcétera. ¿Pero usted ve que Sánchez tiene fecha de caducidad? Yo no lo sé si tiene fecha de caducidad o no. Desde luego, él quiere terminar en el año 27, que es cuando se cumplen los 4 años de la democracia. Lo que vaya a ocurrir, normalmente los historiadores sabemos del pasado, pero poco del futuro. En cambio, José Ramón Chirivella, de Juristes Valencians, sabe mucho de futuro, ese futuro al que nunca llegamos. Es como la paradoja de Zenón, ¿no? Que vas corriendo y siempre te queda la mitad, y la mitad, y la mitad, y la mitad. Lo digo por sus reivindicaciones históricas, pero hoy, aunque hablemos de alguna de ellas, don José Ramón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy estamos centrados en la figura de Pedro Sánchez y del post-sanchismo. ¿Usted lo ve cercano, ese horizonte? Yo creo que el post-sanchismo se producirá. Es decir, hay que tener en cuenta que al final vivimos en un régimen democrático, se celebran elecciones y, bueno, pues ahora mismo la sensación que tenemos todos es realmente de fin de ciclo, ¿no? A mí lo que me preocupa siempre, también hoy, hablando del post-sanchismo, es la perspectiva valenciana de la situación política. Es decir, creo que hemos perdido, pues,
más de un año después de la situación dramática de la Dana por la falta de colaboración del gobierno Sánchez, ¿no? Y tampoco creo que con futuros gobiernos esto vaya a mejorar, que es lo que realmente me preocupa a mí en este momento. Bueno, pues abramos debate. Estamos ante una situación parecida, porque todos coinciden en que hay una sensación de fin de ciclo, ¿no? Eso... No, yo no. Usted no, pues no, digo que no lo sé si hay fin de pues ciclo. Usted no lo sabe, los demás parece que sí, Sí, los alguien demás más sí, me corrija. no. A ver, yo lo que pienso es que la situación española es muy mala, pero que teníamos que percibir claramente estos males porque el país lo que necesita es refundarse. No se puede continuar con unas periferias insolidarias. No Pero se usted puede... como Vox quiere reformar el título 8º de la Constitución. Yo quiero refundar el país. Me da igual que sea como una monarquía que como una república. Esa es otra, que ahora se lo comentaré a ustedes, porque hay de las especies que corren por Madrid, por los mentideros políticos, una de ellas es, si Sánchez se ve todavía un poquito más atrapado con los problemas que ya tiene el próximo año, se sacará un conejo de la chistera, y el conejo de la chistera para desviar la atención, en fin, todo esto, y ganar tiempo. Entonces, el conejo en la chistera del que parece que mucha gente habla en Madrid es provocar un referéndum monarquía o república. Pero antes de eso yo quería... No puede ocurrir, eso no puede ocurrir. Pues porque hay que plantear una reforma constitucional agravada, es sumamente complejo, eso no se puede plantear. Pero un referéndum, sin más, no lo puedes plantear. Bueno, ahora que hablamos... No digo yo que sea ni siquiera vinculante. No, porque son una hablamos materia mucho del constitucional. franquismo y cómo se Eso no proclamó puede la ser. Segunda República. Sí, bueno, ya, claro. La Segunda República es del año 31 a 36. No, pero ¿cómo se proclamó? ¿Con una victoria en las urnas? Bueno, se proclamó por el famoso referéndum del 12 de julio, donde las grandes ciudades votaron república. 12 de abril, sí. Bueno, Sí, elecciones municipales del 12 de abril. Bueno, El 12 de abril. Y bueno, realmente fue como estaba comentando Javier, porque la monarquía se derrumbó, es decir, los monárquicos inmediatamente abandonaron. La clave de que la monarquía se derrumbó fue Primo de Rivera, es decir, aceptar una dictadura en la estructura democrática. O sea, desde este lado no se ve un paralelismo de aquella situación ni siquiera tangencial con la actual. Fernando. Yo creo que lo que has comentado esconde una grandísima verdad. Sánchez lo conocemos a todos por ser un experto del manual de resistencia. O sea, ha sabido resistir todo tipo de ataques y de situaciones como nadie. Pero da la impresión que resistir ya no es suficiente. Ahora necesita un revulsivo. Si quiere continuar, va a necesitar un revulsivo. Eso sí que lo tengo claro. ¿Lo veo capaz de sacar un revulsivo? A Pedro sí. A Pedro sí que lo veo capaz de sacar un revulsivo. Puede ser el que has comentado o puede ser cualquier otro. Este domingo, lo estábamos comentando en la sala antes de entrar aquí en el debate, son las elecciones, hoy mismo, perdón, son las elecciones en Extremadura. Extremadura, sí. Como la situación de Extremadura se vea muy necesitada de Vox, Sánchez va a sacar petróleo de los resultados de hoy. Pero petróleo es petróleo. Y Vox no está claro que vaya a apoyar al Partido Popular en Extremadura. Pero eso no está descontado ya. El efecto Vox, el efecto miedo a Vox no está descontado. Ya no, la gente no lo tiene un poco... Pues en mi opinión, asimilado en ya. mi opinión, yo lo puedo tener asimilado y me puede parecer genial, pero que duda cabe que toda esta situación de corrupción, de falso feminismo, de puterío que existe en el Partido Socialista, con perdón, porque todo esto está pasando en el Partido Socialista, desmoviliza a los suyos. Eso, lo peor que tiene es que desmoviliza a los propios simpatizantes y afiliados. Una situación de peligro de la extrema derecha puede volver a movilizar a los afiliados y a los simpatizantes del Partido Socialista. Es decir, que hay mucho segmento de la población que sí que puede ver con preocupación un avance de la extrema derecha en España, porque es Extremadura, luego viene Aragón, si no recuerdo mal, y alguna que otra comunidad autónoma. Castilla, León y Andalucía, ¿no? Pero yo, entonces sí que lo que creo es que deberíamos reflexionar sobre cómo es posible que cualquier joven, yo he estado más de 40 años en la universidad, y aprobó al final, ¿no? Que busca, sí, afortunadamente. No, como profesor, era broma. Y cualquier joven que busca empleo le piden 2 idiomas, un nivel de formación, etcétera, para tener salarios bajos. Y sin embargo nos parece bien, y lo vemos con el comportamiento tan lamentable de muchos cargos políticos,
que unos personajes que son vulgares, zafios y que están más próximos a sus antepasados de Atapuerca que a la mayoría de la sociedad actual, ocupen cargos y cargos sin responsabilidad alguna. Si no pensamos que hemos de tomar alguna medida para que, yo no digo que nos gobiernen las élites y los mejores, pero tampoco hay que obsesionarse con que nos gobiernen los peores. Ya, pues sí. Yo, de todas formas, antes de meterme en este bosque del posible referéndum y todo eso, lo que quería proponerles es si existe... Quería buscar otra analogía, la del 96, la del fin de ciclo de Felipe González. ¿Creen ustedes que esto se parece en algo, José Ramón, a lo de entonces? En nada. Yo creo que Javier. nada. Hombre, sí. Yo lo viví. Entonces era diputado. Yo estuve 13 años en el Parlamento y por lo tanto viví el final de Felipe González y estuve en la primera legislatura de Aznar. No, no tiene nada que ver, es decir, son elementos distintos. La sociedad ha cambiado, la estructura se ha mantenido y lo más importante es que mantenemos la estructura democrática en este país, que eso es lo más importante de todo. Pero en aquel momento era un panorama, había un panorama de corrupción más o menos generalizada. Pero vamos a ver, que es por donde puede venir la analogía, no digo el resto de cosas. Es que esto de la corrupción es algo que forma parte de las sociedades modernas. Es decir, ¿hay más corrupción en España que en Italia? ¿Hay más corrupción en España que en los Países Bajos? Bueno, las cifras que da la ONU en la relación, España está en el número 16, muy por debajo, por ejemplo, de Italia, o muy por debajo incluso de países como Croacia, es decir, la cuestión de la corrupción, naturalmente que la corrupción tiene importancia, pero forma parte sistemática de las sociedades en las que vivimos. La corrupción en Estados Unidos, pues la corrupción en Estados Unidos es mucho más grande que en cualquier otro país. Bueno. O la corrupción, por ejemplo, en Argentina. Argentina tiene un nivel de corrupción de los más altos del mundo. Pero en algunos de esos países se dimite por corrupción. Ver, bueno, vamos a ver. Pero Javier, lo importante no es solo que haya más o menos corrupción. Lo importante para mí es que haya una buena gestión económica. Para mí la gestión económica que tenemos es una tautología. Es lamentable. Pero vamos a ver, ¿no? Lamentable. Y la voracidad fiscal. Pero vamos a ver, inmoral. Si digamos, las revistas importantes de economía que hay en el mundo, que es The Economist en el caso de Estados Unidos o The Journal of Economics en el caso de Inglaterra, señalan que España tiene una economía bastante saneada desde el punto de vista macroeconómico, lo cual no quiere decir que la micro no tenga problemas, la pobreza, etcétera. Pero desde el punto de vista económico, los ejes que manejan los que saben de esto, que son los economistas en la cuestión, España no tiene una mala economía en estos momentos. No quiero decir con esto que eso sea culpa del gobierno, de este o del otro gobierno. No, es decir, simplemente que el peso que estamos viviendo en estos momentos, el tránsito que estamos viviendo, ha hecho que la economía española no tenga grandes dificultades. Tiene muchas más dificultades Francia, por ejemplo, en su economía, o tiene más dificultades Alemania con un gobierno de coalición como hay. España no está, los ejes, incluso de la propia Unión Europea, da a España como un elemento de crecimiento económico. Ahora se habla del 3%. Por lo tanto, yo no sé a qué se refiere cuando dices es que la economía tiene que salirse. Bueno, pues bien, pues habrán ciclos como lo hemos tenido desde el 2008 hasta el 2011, ciclos malos desde el punto de vista económico, y habrán ciclos positivos. Eso es consecuencia de los gobiernos. Depende, una parte sí, otra parte no, depende. A ver, Fernando. A ver, en mi opinión, yo estoy de acuerdo que la corrupción, sobre todo... Que es el economista del grupo, por cierto. Desmoviliza a los propios. Eso es lo que hace la corrupción y todos estos casos. Al final uno se queda en casa y es que muchas veces las elecciones se pierden más que las gana el otro. La mayoría de las veces se suelen perder. Ahora, yo sí que veo que hay un factor que puede hacer caer a Sánchez.
Lo voy a decir, que nadie se ría, porque luego lo voy a explicar. El precio de los huevos. El precio de los huevos. Voy a poner dos ejemplos por lo que preguntabas. En el año 94 y 96 los tipos de interés estaban al 11%. Era imposible montar una empresa y era mucho más rentable al final tener un depósito en el banco con la cuenta elefante del Banco Santander que montar un negocio. La economía estaba tocadísima con los tipos de interés. Cualquier autónomo o empresario que haya estado en aquella fecha sabrá de lo que estoy hablando. En mayo del 2023 ya, el precio del aceite de oliva estaba a 10 euros el litro. De lo que se preocupó Sánchez desde mayo a julio, además de meter el miedo de Vox, fue de bajar el precio del aceite de oliva. En estos momentos no se puede ir a comprar al supermercado por menos de 50 euros para una persona. Los huevos están disparando. O sea, ya los paquetes de los huevos ya no son ni docenas, son decenas. Es decir, que la cesta de la compra. Esas buenas cifras macro que argumentaba el señor Paniagua, a la hora de la verdad, para el votante... Es verdad lo que dice, pero cualquiera que nos esté viendo y que esté comiendo en casa en esos momentos y haya ido al supermercado a comprar, sabrá el esfuerzo que tiene que hacer para comprar. Y si a eso le añades lo que cuesta el alquiler, las economías domésticas están pasando por serios problemas. Cuestión distinta es que estén cambiando los hábitos de consumo y la gente prefiera gastárselo en otras cosas. Pero lo que es ir a comprar para una economía normal se está poniendo imposible. Imposible es imposible. Por lo tanto, atención a la inflación alimentaria. Y para mí el ejemplo más claro que hay ahora mismo son los huevos por la crisis aviar que está existiendo en Cataluña. Esto sí que, en mi opinión, sí que puede hacer caer un gobierno. Bueno, y tenemos una situación de pobreza energética del país que estoy seguro que en Moncloa no la sufren, o sea que pero sí. el resto de los ciudadanos, Si por ven supuesto que sí. si ¿Y por qué pesca Vox en los caladeros de la izquierda? Porque la clase más humilde está sufriendo mucho. Negarlo es decir, me ¿ven parece... ustedes más riesgo de perjuicio electoral para Pedro Sánchez? Bueno, es que son dos cosas distintas. Una cosa es que el gobierno actual se mantenga y otra cosa que después pueda el partido que lo sustenta mayoritariamente ganar unas elecciones. Son dos procesos distintos. Porque usted, don Fernando, me está hablando de caída del gobierno, no de caída electoral cuando lleguen las urnas. Es que lo que no puede ser es que hacerse una tortilla a la francesa en casa sea un artículo de lujo. Con lo cual, es que eso no lo sostiene por muy bien una que vaya sociedad. la macro, ustedes ven más peligro en la microeconomía que en la corrupción. Pero tenemos la tasa de paro juvenil más alta de Europa. ¿Pero qué es la macro, Vicente? ¿Qué es la macro? Pues las cifras que decía el señor Bueno, Paniagua estamos muy bien. A ver, métase usted la mano en el bolsillo y si se puede comprar más cosas que hace un mes, pues le daré la razón. Si yo cada vez voy a comprar al supermercado y puedo comprar menos cosas, pues no entiendo lo de la macro. Los índices que publica en estos momentos la Unión Europea no señalan un panorama tan duro desde el punto de vista, incluso Cáritas, la pobreza ha disminuido. No, yo no estoy hablando de, perdón, pero es que no me estoy explicando bien. Estoy hablando de clase media, gente que paga, se levanta Nosotros a trabajar, somos clase media. Yo soy clase que no media. Que no tiene un problema para, en principio, de vida, que tiene una vida bastante estructurada, arreglada, pero que está viendo que no puede ir al supermercado por menos... Cáritas lo que está diciendo en el informe Fuerza, que es muy reciente, que además lo abordamos aquí hace 2 o 3 semanas, es que está desapareciendo la clase media. Ojo con eso. Es que hay un primero, empobrecimiento el concepto de la clase media, los evidente. sociólogos discuten el concepto de clase media. ¿Qué es la clase media? Es que hay que saber, porque si pero, lo pero Javier, la ¿qué te va a costar? proletarización de las profesiones tampoco existe. ¿A qué se refiere cuando se habla de proletarización, que es una palabra que empleó en su origen Engels y después la adoptó Marx? ¿A qué estamos refiriéndonos? Es decir, ¿qué es la proletarización? La gente vive ahora, hay que coger también a Pinker, el famoso intelectual Pinker. La humanidad ha decrecido desde el punto de vista económico y social en 100 años
o por el contrario ha aumentado la posibilidad? Es que, claro, si empezamos a hablar de cuestiones concretas, de acuerdo. ¿Pero crees que la política española es la locomotora de la historia o el Sí, balón yo no digo de que sea cola? la locomotora. A mí no me gustan ese tipo de expresiones de locomotora, etcétera. No, vamos a decir, yo he pero estado la en la gente Facultad de lo Económicas, entiende. pero no es mi perspectiva en este sentido. Lo que digo es que la humanidad como tal, si me atengo a los datos globales, hemos progresado desde el punto de vista, es decir, China era un país hace 40 años que la gente tenía problemas para... contestar. Ah, ¿no? A ver, No, que hemos no, pero yo te estoy mejorado. hablando de otra cosa. Yo te estoy hablando de que mañana lunes vayas al supermercado y que compruebes el precio de los huevos con hace 2 meses. Y ya está, solo te estoy pidiendo Pero eso, si estoy ¿no? de acuerdo en algo que puede algo que haber- entendamos todos Pero los que a ver, estamos Javier, aquí hablando. Ya está. como historiador, claro Para que mí hemos eso es lo que puede acabar claro que hemos con el progresado. gobierno, no digo otra Digo, cosa. desde que Prometeo robó el fuego de los Bueno, pero dioses eso es y nos los dio a los mito, ¿no? humanos. No se sabe si prometió. Bueno, pues yo lo que les prometeo es que volveremos después de una pausa para publicidad y le daré el turno de palabra a José Ramón Chiribella, que ya no sé si se acordará lo que quería decir, porque hace un rato ya que me hace señas imperiosamente. Publicidad y lo prometeo es deuda. Pues el título de este Nos interesa saber, el último del año 2025, por cierto, es Después de Sánchez, ¿qué? Y de momento estamos en ¿qué hacer para acabar con Sánchez? El señor Giner defiende que va a caer por huevos, Yo no, por el precio de los huevos. Sí, sí, exactamente. Sí. Yo aquí no, nos planteábamos, no, el señor Paniagua no, y el señor Domínguez y bueno, los demás ya saben ustedes lo que han dicho, no se lo voy a repetir yo ahora. Y si no, como lo grabamos y lo reemitimos, si hace falta y se han perdido ustedes algo, lo recuperan. Lo que quiero decir es que aquí nos planteábamos cuáles podrían ser las causas de la eventual caída de Sánchez o no renovación, llegados a las urnas, de mandato para Sánchez y quienes se coaliguen con él, si es que lo hace alguno. Y nos planteábamos si podría ser por la corrupción, si podría ser por el puterío, como decía el señor Giner, o si finalmente iba a ser por la... Vicente, cualquiera que no me haya escuchado, puteríos, huevos, estaba todo contextualizado. Está bien, Fernando, está bien. Hay que Menos ver la mal, que oración entera. menos mal que el señor Giner es de probada y sólida fe y es cristiano viejo. Pero y no tenemos yo te alguna estaba duda escuchando y digo, todo eso lo he duda dicho ninguna yo. ya. Si es que todo junto, pues al final es lo que Lo pasa. que habría En fin, que- que si por el puterío, perdón, que como dice el señor Giner, si Pido, por favor, que si me por los vean huevos, antes, como dice el porque señor si Giner, no- la microeconomía, o si sería por los casos de corrupción. Y ha salido lo que ha salido. Pero lo que no ha salido es la opinión de José Ramón Chiribella al respecto, que no sé si se acordará, insisto, de lo que quería decir, porque ha pasado ya un rato. Creo que sí. Creo Venga, que sí. pues vamos allá. Bueno, yo creo que sí. Yo sí que veo paralelismos entre la situación en el año 1996. Ah, es verdad, esa era mi pregunta. Esa era, ¿eh? No. Tengo una cierta memoria todavía. Muy bien, muy bien. Respecto a la situación actual, al final, en mi opinión, ¿por qué cayó Sánchez? González. Felipe González Márquez, ¿no? En el año 1996, pues por la situación, la consideración de que había una situación de corrupción en general. Eso es lo que, en mi opinión, determinó esa caída, que fue muy relativa. Acordaros, es que pese a todo, esa campaña tan dura que hubo, el presidente... 300.000 votos de diferencia. Fíjate, en diputados, 159 diputados, el Partido Popular en ese momento de Aznar y 141 de González. Que recuerdo que fundamentalmente Aznar decía, después de todo lo que ha ocurrido... Amarga victoria. Amarga Título victoria, Pedro como J. tituló Ramírez. Pedro J, efectivamente. Es decir, simplemente 300.000. Y tuvo que pactar, como todos recordaréis, con Jordi Pujol. En fin, imaginaros con quién tuvo que pactar, porque ahora mismo es lo mismo, es decir, es la misma situación en su momento. sí. El Jordi Pujol de entonces es el Junts de ahora.
porque al final, en fin, eso impregnó muchísimas circunstancias de la vida española, política española, que en especial los valencianos todavía padecemos, en mi opinión. A mí me gustaría hacer Perdón, así. pero déjame, Javier, seguir, disculpa, hombre. que si no, no voy a poder hablar hasta dentro de un cuarto de hora. Pero lo que quiero decir es que... Pero te dejo todo lo que Tú quieras. sí, pero los demás no me fío. No, pero es decir, ahora mismo la situación es completamente diferente. Lo que denotan las encuestas, que es que vamos a un cambio de ciclo político previsiblemente, con el permiso de Javier, y claro, es que ahora mismo le está dando a la derecha más de 200 diputados. Estamos en un contexto completamente diferente. Se está hablando en Madrid, que eso también se está hablando en Madrid, de que hay posibilidades de llegar a las 3/5 partes del Congreso de los Diputados, y eso puede conllevar cambios constitucionales en un momento dado, como sabéis. 3/5 partes entre PP y Vox. 3/5 partes, más de 200 diputados, 210 diputados ya te da para modificar la El Constitución. récord hasta ahora lo tiene Felipe González con 202. 202, él solo. Pero, es decir, ahora mismo Vox, desde su posición de fuerza, puede forzar muchísimas circunstancias. A mí que me preocupa de Vox es su posición internacional, el conflicto de Ucrania. Nadie habla de la posición de Vox en apoyo de los rusos respecto a lo que es la opinión generalizada de las democracias Como Orbán. occidentales. Claro que sí, ¿no? Está en el mismo Bueno, grupo, pero, en Patriot. a ver, la guerra de Ucrania también, ¿qué quiere hacer Europa? Que tiene No el se me mismo vaya por los problema cerros de que Úbeda, España. No, que estamos hablando de Sánchez. No, pero al final Sánchez, con todo, es decir, es mucho más atlantista que en su momento fue, sin ningún tipo de dudas, Felipe González, como sabéis, Totalmente y además de acuerdo. ha conseguido, entre comillas, dominar internacionalmente a un grupo como Podemos, Sumar, etcétera, que a mí me parece... Cosa que no ha hecho el PP. Desde luego. Y me parece que es magia atlantista. Sí, está resistiéndose a aumentar los presupuestos en materia de defensa porque cree que sería muy impopular en España. Pero en ese sentido, yo veo muchísimo Vale, más pues yo les peligroso propongo Vox que en el sentido de la guerra de Ucrania que cualquier otra. Díganme lo que conflicto considere y ahora les adicional. propondría un pequeño Vamos a ver. cambio de tercio. ¿Por A qué ver. la figura de... Habría que preguntarse por qué la figura de Sánchez está tan deteriorada en una parte de la población española. Eso sí que lo ha conseguido el PP y Vox. Es decir, ¿Y Sánchez, o no? Sánchez. bueno, vamos a ver, yo estoy hablando de las cuestiones sociales, del problema social. Hay una gran población en España que, digamos, le resulta negativo la figura de Sánchez. También Eso- a votantes del Partido Socialista. No, bueno, si no digo que... Estoy hablando en general de la población, no de las cuestiones concretas. Hay una gran parte de la población española que sí que ha cuajado el hecho de que Sánchez es un mal político, que nos lleva al desastre, etc. Eso ha cuajado en una parte de la población española. No en toda, no en toda la parte, porque, digamos, de alguna manera lo que se ha posibilitado es una polarización en esto que se llama falsamente las dos Españas. Y eso está ahí. Pero ¿por qué ha ocurrido eso? O sea, ¿por qué tanto el Partido Popular como Vox han conseguido que la figura de Sánchez en el espectro político de lo que representa lo que se llama habitualmente la derecha, Sánchez esté muy deteriorado desde el punto de vista público? No creo que haya habido ningún ¿Tiene usted una presidente... respuesta para eso? Sí, yo tengo la respuesta. Yo también. Vale, pues, Porque por quien orden, ha venga. polarizado la No, sociedad pero vamos a española ver. ha sido Pedro Sánchez. Porque, no, Pedro Sánchez ha contribuido también, porque a él ha visto, en su interpretación de la política española, ha visto que la extrema derecha que se identifica con Vox puede llegar al poder, y eso, pues desde el punto de vista de lo que es la tradición socialista, la extrema derecha es negativa para el desarrollo de este país. Esa es su opinión, no solo de él, sino de otros muchos socialistas. Y por lo tanto, él ha acentuado los elementos de disparar la España pro Sánchez y la España anti-Sánchez. ¿Y eso por qué ha ocurrido? Aquí el problema fundamental de por qué... porque Sánchez, ¿qué ha hecho Sánchez en la política española? Díganme qué cosa nefasta. Podemos creer
yo lo haría de otra manera o lo haría de esta otra o tal. Yo te lo digo, Javier, sí. El tema de aportar un modelo de financiación autonómica que va a condonar a Cataluña especialmente respecto a los intereses valencianos. Ahora La me vas a gestión dejar económica que yo me basta. explique. Ahora me vas a dejar en ese sentido. Efectivamente. Es decir, Sánchez, el tema de la polarización española han contribuido tanto el PP y Vox como el propio Sánchez. ¿Por qué? Sánchez, porque su interpretación es que no quiere que la extrema derecha llegue al poder. Punto. Los otros, ¿por qué los otros están tan en contra de Sánchez? Por el problema catalán. Ese es el problema fundamental en España. Es el problema de la división. La gente tiene miedo. La gente tiene miedo a que España acabe como Yugoslavia. A ver, Fernando. Mira, vamos a ver. Antes, por los que se han incorporado después del... Ha sido Fernando Giner el que ha dicho que caerá por huevos y el que ha hablado del puterío. Diga. Estaba explicando, lo voy a matizar, que el precio de los huevos de la cesta de la compra puede provocar que Sánchez salga del gobierno. Porque no hay nada peor que ir a comprar y no tener suficiente dinero para pagar la cesta de la compra. Para mí es lo que más puede preocupar ahora una economía mediana, de clase media, de la sociedad española. Pero hay otro factor que veo importantísimo. Hay una fuerza poderosa interna que son los concejales, los diputados provinciales, los diputados autonómicos, que están viendo que no han hecho más que trabajar durante 4 años y que como esto siga así, van a perder su sitio. Y eso empieza a ser una revolución interna. De momento Sánchez tiene mucha paz interna porque ha sabido colocar como varón o baronesa de cada uno de los territorios a alguien de su gobierno. No tenemos más que ver el caso de la Comunidad Valenciana. Y tiene el partido internamente controlado. Pero cuando la gente, los que tienen un puesto y hoy tienen un salario y una profesión que viven de ello honradamente y honestamente, vean que eso peligra por su figura, van a empezar a levantarse voces. Vale, pues bueno, eso es lo que yo la quería segunda llegar. variable pero yo que le va a quiero poner. añadir, Bueno, vamos si a me ver, dejan a mí decir la algo imagen también. de Sánchez es mala fundamentalmente porque en política es lógico que se mienta, pero mentir tan reiteradamente como hace él no es lo más hay que saber un habitual. poco de historia para saber. Y luego la polarización. Vamos a ver, Eso ¿tú crees que hacer pero lo de una mentir- legislación para favorecer la ocupación frente a los propietarios no polariza a la sociedad? Pero vamos a ver. ¿Crees que la política migratoria no Sí, polariza a la pero sociedad? La política migratoria, ¿Dónde está ganando Vox? Perdona, ¿En el campo? la política migratoria está igual en todos los países de la Unión Europea. Exactamente igual. Es decir, eso es lo Alemania que quiere tiene más decir problemas. Sánchez. Alemania tiene mucho más problemas, como se ha demostrado, que nosotros. Y Francia tiene mucho más problemas que nosotros. Déjenme Y avanzar. la Pero resignificación del Valle de los no me dejan. Caídos es una obra pero necesaria el Valle para de la los sociedad. Caídos, pero vamos a ver, el 0,7% de la población española sigue los debates políticos. El 0,7% solo de la población española. La mayor parte de la gente ve los debates políticos como si fuera un teatro. Y no interviene para nada. Y su vida es la vida de todos los días, de conseguir el sueldo correspondiente, de ir, como dice Fernando, al supermercado. Pero la mayor parte de la gente está al margen de los debates políticos. Debemos llevar más o menos la mitad de este tenemos. debate que no ve nadie hablando de lo que está haciendo Sánchez. Y yo lo que quiero, y ahí les recuerdo el título, es hablar de lo que va a suceder cuando Sánchez se vaya, que alguna vez se irá. no lo sabemos. Bueno, pero usted me podrá decir, pues puede haber una implosión en el Partido Socialista, o se están organizando ya algunas personas tipo Jordi Sevilla, tipo Eduardo Madina, tipo Adriana Lastra, para lo que pueda venir después. O hay algún ministro como Óscar Puente o como María Jesús Montero que tienen, más el primero que el segundo, alguna posibilidad de sucesión, como se especuló también cuando la famosa parada de 5 días del presidente enamorado, que dicen que María Jesús Montero se significó demasiado y por eso ha caído, Vicente, y por eso y por otras cosas. el problema fundamental ha caído. Bueno, entonces, ¿qué es lo que puede pasar en este país y en ese partido en particular en el que milita el señor Paniagua cuando Sánchez se vaya? El problema fundamental es la unidad de este país. Ese es el problema clave en lo que se está viviendo. Es decir, la gente no entiende que Cataluña tenga, una parte de la gente, una especificidad propia. Porque el pensamiento de Sánchez es llevar a un país federal. Aquí hemos vivido historias del federalismo
muy duras desde el punto de vista de la palabra federal, ni siquiera salió cuando se hizo la Constitución. Los constituyentes nunca utilizaron la palabra federal. ¿Por qué? Porque tiene connotaciones lo que pasó en Cartagena. Pero no hablan en la Constitución, y refrésquenme ustedes la memoria, que seguro que lo tienen más claro. ¿No se habla expresamente de la prohibición de federar comunidades autónomas? No se habla de eso. Si hay una prohibición expresa. Hay algo sobre eso, seguro. No federar, sino... No sé si usa la palabra federar o unir o anexionar, no lo sé. La palabra federal fue abolida, y eso lo sé porque alguna vez he hablado con Fraga y Fraga me dice, no, nosotros no queremos traer el debate histórico que ha habido en España sobre el federalismo. Bueno, pero estábamos en qué va a pasar con Sánchez. Pero lo que va a pasar, Sánchez. el problema fundamental es si se puede llegar a un convencimiento de lo que han sido las autonomías actualmente. Es decir, si la autonomía va a desembocar, como quiere Sánchez, en un Estado federal. Pero, claro, Javier, tú hablas de una visión política, pero yo soy de esos ciudadanos que ven que la política es un gran teatro, donde la gente sale de la tramoya, etcétera, y lo que me preocupa es, como le preocupa a Fernando, es el dinero que tengo en el bolsillo. Sí, eso y si me lo gasto fundamentalmente o no. Y para mí las autonomías es un festival que es carísimo. Bueno, perdona. Para ti puede ser muy José Ramón, que ha pasado un cuarto de hora desde que habló por última vez. Bueno, lo primero, que no es que hay que tener en cuenta que la Constitución lo que determina es un Estado autonómico. Claro. Lo primero, es decir, esa es la Constitución. Estamos hablando de esto porque al final estamos hablando de qué. Estamos hablando de que después de las elecciones, ¿quién va a gobernar? Claro. Yo creo que... Estamos hablando de qué va a pasar en la política española. Porque primero habrá que ver si Sánchez se queda en el PSOE o no se queda en el PSOE. Pero eso pasará, fíjate, en mi opinión, eso pasará porque previamente se habrá, en fin, descompuesto el Partido Socialista y determinará que Sánchez tenga que salir por la debilidad que se está produciendo por cuestiones de... Hay mucha gente que dice que está colocando a los ministros en las comunidades precisamente para resistir. Por ejemplo, una líder como Diana Morán, ¿tú crees que puede controlar si simplemente lo que está haciendo es aplicar las recetas que le da Bolaños en cada momento a la Comunidad Valenciana, en mi opinión? Entonces, el silencio que tiene Diana Morán respecto a la crisis que hemos padecido todos respecto a la Dana es lamentable. Es decir, es que está pendiente siempre de que le establezcan el guión en Madrid, y eso es así. Entonces, no puede ser que el documento que presentó el presidente Pérez Llorca el otro día a Sánchez previamente no se lo haya exigido Diana Morán como líder territorial valenciana. Hay enormes carencias que tiene el Partido Socialista en este momento. Seguro que hay muchos alcaldes que son capaces de alguna manera verbalizarlo, pero a la hora de verdad eso no tiene ningún tipo de reflejo en el boletín oficial del Estado. La influencia política valenciana del socialismo es nula, y así no lo podemos seguir. Vamos a ver, ¿O no es verdad, Javier? Si es verdad lo que dices, no estoy de acuerdo. Pero la extrema izquierda ha estado diciéndole a Amazon, al señor Feijóo, oiga, cese usted a Amazon. No, la extrema izquierda y muchos valencianos, perdóname, mayoritariamente, y ahora mucha gente de su partido. Pero vamos a ver, mayor negación de la autonomía. ¿Cómo puede entenderse que una autonomía que depende de los valencianos y que por lo tanto han nombrado o han elegido a Amazon, tenga que venir un señor que es el dirigente de un partido político? No, no ha sido así, Javier. Vamos a ver, los valencianos hemos pedido que Amazon se fuera, no por nada, sino básicamente por ineficaz. Pero si no te estoy hablando, no estoy hablando de eso. Por ineficaz, en mi opinión. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú haces grandes manifestaciones para que se vaya o no se va, pues recurres a cualquier procedimiento. Pero no es... Y además no puede hacerlo. Eso es porque no se tiene asimilada que la autonomía... No puede venir un señor dirigente de un partido político a decir, Amazon fuera. Javier, eso ya sabes que eso es lo que pasa sistemáticamente. Eso es lo que pasa sistemáticamente. Pero no aquí, en todos los sitios. Pero de acuerdo, pues si pasa en todos los sitios, es que todavía la asimilación de lo que es la autonomía como eje fundamental, si nos vamos a Estados Unidos, por ejemplo, donde están los... No pasa igual. No pasa nada en absoluto igual. El Partido Demócrata o el Partido Republicano, cuando hay un Estado, por ejemplo, como Luisiana o como Virginia, no tiene nada que ver
con lo que decidan en Virginia sobre quién tiene que representar. No se mete el partido solamente... Volvamos a casa. Solamente, perdona, Sí. solamente se mete cuando hay una presidencia de los Estados Unidos. Pero no se le ocurrirá a ningún demócrata ni a ningún republicano intervenir en Luisiana o intervenir en... A ver, Fernando, No es vamos verdad. a ver si El conseguimos presidente, volver a... intentan ver si- siempre señores, llegar hasta donde puedan. A ver si Mira, conseguimos volver Estoy a... hablando de la estructura Sin duda. política Javier, de los, sí. José de los Ramón, estados. vamos a ver si Y conseguimos aquí eso no se ha volver a... No, por la Javier, propia estructura por favor, federal, sí. vamos a ver si conseguimos volver a lo que estábamos, que era hablar de España y del futuro después de Sánchez para el país. Después, si quieres, hablamos más de la Comunidad es que Valenciana, no se que puede también me hablar de parece Sánchez, muy sino- interesante, porque claro, según lo que pase con Sánchez y con el PSOE a nivel federal, pasará en las comunidades autónomas. Claro. Y entonces pues tendremos Y de- liderazgo y del de Diana PP Morán, igual, y del ¿o PP no? igual. Claro, pero como estamos hablando de Sánchez, que de Mazón ya hablamos en otro programa, pues hoy toca Sánchez y pasado mañana hablamos de Feijóo si ustedes quieren. Pero vamos a lo que vamos, porque si no se nos va el tiempo y no llegamos a nada. Bueno, Fernando. pues lo que yo creo que todos coincidimos es que Sánchez necesita un revulsivo. Es decir, su manual de resistencia ya no le es bastante. Necesita algo que lo haga otra vez ponerse en la pomada y estar como el salvador de España. Juega en contra en la cesta de la compra y juega en su contra los alcaldes, diputados provinciales, que cuando se vayan a un bar, cuando hayan tomado el aperitivo en el bar del pueblo esta mañana, se habrán oído, ¿pero qué estáis haciendo en el partido? ¿Pero qué es este caso de corrupción? Y tienen que dar la cara por gente que ni conocen. Y eso en un partido es muy doloroso. Y eso va consumiendo internamente. Y luego, en tercer lugar, lo que deja claro el personaje de Sánchez, en mi opinión, siempre estoy hablando de mi opinión, es que después de él no hay nada. Se ha cargado a todo lo que tenía en su entorno. Y eso es propio de un líder que no es carismático, que es tóxico. Es que ahora mismo le pasa algo a Sánchez y no tiene nada. Incluso, acabo enseguida, su 2, su 3, su 4 oficiales dentro de la secretaría del partido están tocados. Si es que no ha dejado nada por ningún sitio. No sé si me estoy explicando. Perfectamente. Por poner... No, es que nos tenemos que ir a publicidad, por eso estoy haciendo gestos. Pues si quieres... Por poner un poco de esperanza al Partido Socialista, que ni me va ni me viene, Sí. tienen una figura que me parece que es clave, que está en Cataluña, el señor Illa. Ha vivido la crisis de la COVID y está viviendo ahora la crisis avícola con una profesionalidad tremenda. Donde hay un profesional, yo me O sea, callo. usted ve a Illa en Bueno, la yo no carrera. tengo nada que opinar en el la Partido carrera. Socialista, pero me parece que ha ¿cómo sufrido, no? Tenemos pero me el- parece que ha el sufrido ya cuerpo. dos crisis. Un momento, lo ha que nos hecho vamos a bien. publicidad. No digo otra cosa. Tenemos todos que opinar de todo, de Partido Socialista y de todos los demás. Bueno, vale. Y del Valencia. Y del Valencia Club de Fútbol y del Levante Unión Deportiva. Nos vamos, y del Villarreal, el Elche. No me hagan sacar, que somos autonómicos. Volvemos enseguida. Pues estamos intentando averiguar qué puede pasar cuando Sánchez se vaya, si es que se va alguna vez, pero vamos que sí, que sea por una cuestión La democracia lógica, más pronto más tarde. siempre acaba perdiendo. Sí, bueno. En la democracia siempre se pierde. Este que más habla es el señor Paniagua. No, pero es verdad. Que En es uno de democracia nuestros siempre se contertulios, pierde. junto con José Ramón Chiribella, con Javier Domínguez y con Fernando Giner. A ver, cuando se vaya Sánchez, lo primero que habría que plantearse es quién puede gobernar el Partido Socialista. Si hay un candidato claro, nos proponía el señor Giner a Salvador Illa hace un instante. Yo daba antes otros nombres: Sevilla, Jordi Sevilla, Adriana Lastra, Óscar Puente, en fin, una serie, Eduardo Madina. Son nombres que han salido, que surgen de vez en cuando, que tampoco nadie quiere dar mucho la cara por si se le cortan el cuello antes de hora, pero habría que plantearse qué sucede con Pero, a eso. ver, Y luego habría que plantearse habrá un también... congreso. Déjeme que diga. Habrá un congreso. Digo, pero claro, habrá unos candidatos y Claro, alguno ganará. claro. Entonces, ¿quién ven ustedes que puede tener más posibilidades de suscitar el Eso favor nunca de los se sabe. militantes socialistas? Y luego, que es que nos quedan 20 minutos y quiero que lo dosifiquemos un poquito, habría que ver qué pasará con España una vez que se vaya Sánchez. Quiero decir, qué pasará con el Poder Judicial, qué pasará con la polarización en general, qué pasará... pues no sé, con nuestras vinculaciones con algunas de las cosas más importantes que pueda haber. Por ejemplo, la reversibilidad o no de determinadas medidas adoptadas durante este gobierno, o por ejemplo la amnistía, que han sido especialmente polémicas. En fin, esos dos bloques de
de disertación me gustaría que fueran los que abordáramos ahora. España, si de alguna manera no soluciona el problema territorial, esto puede tener problemas graves. Es decir, aquí tenemos una situación, como ha dicho antes, Cataluña y el País Vasco están fuera de la situación constitucional. El País Vasco, desde Cánovas del Castillo, que trató de suprimir los conciertos, se han mantenido, incluso se han mantenido hasta la actualidad. Los conciertos es algo anticonstitucional en nuestra Constitución actualmente. ¿Pues está en la Constitución? ¿Están recogidos en la Constitución? Está cogido en la Constitución en un anexo de la Constitución. En una disposición, pero bueno, está recogido. Y se aplica, o sea que... Y se aplica, pero me refiero que eso, desde el punto de vista formal, teórico, jurídico, no tiene base. Y lo de Cataluña no se ha acabado. Lo de Cataluña hay un movimiento que es lo que trata Sánchez es como hazaña, de tratar de decir, voy a ver si soluciona el problema de los nacionalismos. Y eso es lo que ha provocado, en gran parte, tratar de solucionar el tema de los nacionalismos, y no lo ha podido conseguir. Es obvio que uno de los problemas de España es... No, es obvio no, es... A ver, es uno de los problemas. A ver, ¿qué es lo obvio? Que no sabemos pero todavía. Defender a ella como uno de los delfines de Sánchez, una persona... Es que no existen delfines. En política no existen delfines. A ver, venga, argumente, por favor. Utilizamos un lenguaje coloquial y Me no parece muy bien. académico, de momento, Argumente como a usted le parezca. Uno de los posibles relevos de Sánchez, una persona que ha vivido como ministro de Sanidad una pandemia en la que hemos tenido muertes por todas partes y nadie ha investigado sobre el dinero de las vacunas ni cómo se han gestionado las vacunas. No reconocer el deterioro de la sanidad española, que es en picado, y echarle toda la culpa al incremento de población que tenemos por la inmigración, tampoco lo puedo entender. Entonces, que ella sea un referente para el ¿Usted tiene algún socialismo, candidato para relevar a Pedro Sánchez? ¿Le parece que hay alguien que apunte maneras? No conozco la vida interna de ningún partido ni quiénes son los que están haciendo movimientos. Ya. Pero el problema, otro de los problemas que yo veo en nuestro país es que hemos hecho una política en base a una cultura al líder para construir un líder que me recuerda a una publicación sobre la estética del franquismo, algo que le gusta tanto sacar al presidente Sánchez, que es cómo se construye esa efigie, etc. Y el problema no es de que tengamos un cartel más guapo, más feo, más fotogénico o no, de inquilino de la Moncloa. El problema es que hay muchos problemas, como el problema territorial, como el deterioro imparable de la educación, como el deterioro de la sanidad, que habrá que resolver, o una política agraria europea contraria a nuestros intereses. De orden corriente, quiero decir, de acción habitual del gobierno, mejorar la sanidad, mejorar la educación, todo eso. Ahora, las cosas estructurales, las cosas que ha tocado Sánchez... Sí. Que a lo mejor... Lo de Cataluña. Sí, lo de Cataluña está claro, pero y eso conlleva... claro, Cataluña es un concepto muy amplio, conlleva la... Sí, conlleva los indultos, con la amnistía... Sí, quiere hacer un país federal. Sí, y para hacerlo tiene que contar con la otra parte de la población, con el Partido Popular y con Vox. Y ahora llega la derecha al poder, porque cae Sánchez y cae con él el PSOE, que son dos cosas distintas, bueno, distintas, hasta cierto punto distintas. Cae ahora el socialismo y llega la derecha con o sin ultraderecha. ¿Y qué pasa con todas esas reformas? ¿Son reversibles? La cesión de prisiones al País Vasco, al gobierno vasco. O sea, es que son muchas cosas. Pues dependerá de la política. No solo la amnistía, ¿no? Dependerá de la política que se haga con el gobierno que se constituya. Romper la estructura de autonomías es muy difícil en estos momentos. Pero vamos a ver. Sería imposible romperla. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere Sánchez? Llegar a un Estado federal. Eso puede ser posible, que las autonomías acaben en un Estado federal, que sean estados federales. Pero eso no lo puede hacer Sánchez solamente desde el PSOE. Tiene que hacerlo con el Partido Popular, que es el otro partido. Por eso un gobierno de coalición es fundamental para solucionar ese problema. Ya, pero mire lo que pasó con Pérez
Rubalcaba, cuando Aquí lo que dictó pasa- la abstención del sí. Partido Socialista para que saliera Rajoy. A partir de ahí salió Sánchez. No, pero A eso partir no- de ahí salió Sánchez. Pedro. Como- Sí. Bueno, yo lo Fernando, que quería comentar, o José perdón, Ramón. en mi opinión, España no puede ser un... En realidad Sánchez yo creo que no quiere un Estado federal, lo que quiere es tener controlados... lo ha dicho a- no, bueno, Lo que quiere es lo que seguir. habrá dicho no sé lo que es, porque Pero dice eso es mucha- lo que ha dicho pero- y lo que escribe. No, pues independientemente de lo que escriba, en mi opinión, visto el control que está haciendo de cada uno de los líderes territoriales, él no tiene realmente una vocación federal. Creo que coincidirás conmigo, Javier. No. Bueno, No, pues, no, mi opinión. Es Ya decir, digo yo está que no. imponiendo Nombrando los títeres, líderes pero de es el hecho federalista. de que los ministros al final sean pero los eso es una líderes cosa territoriales. coyuntural. No es coyuntural. Hombre, ¿cómo que está no? pasando Hombre. en Aragón, ha pasado en Andalucía, Claro, ha pasado en la Comunidad Comunidad Valenciana. Valenciana. Pero Es eso decir, es una simplemente cuestión por coyuntural simpatía. política. Eso Bueno, es una cuestión bien. coyuntural política. Él escribe y lo que yo tengo que decirme no es lo que No, yo pues- suponga. Lo que yo suponga puede ser muy variable. Yo soy Son tomista, opiniones. es lo que veo. Entonces, Sí. como veo No, cuáles son sus pero políticas, es que- sus políticas es que yo es- también lo que veo es lo que leo No. y lo que dice. Eso es lo único que me sirve para señalar. Por lo que- Ahora, si tú supones No, otra perdón. cosa... Hombre, pues lo que Sí, dice es tienes un que poco ponerlo. variable, ¿eh? No, También no, según, no. según Sí, el hay- momento hay que dice ver una lo que cosa hace. u otra. Perdón, Javier. Lo que- Fíjate lo que está haciendo. O sea, ha impuesto Madre en Valencia mía. a una líder Pero que que eso- no contaba con apoyo repito, que realmente eso de es las bases. Que eso es coyuntural, que eso no tiene nada Vale, que ver. no, es un modus operandi. No, Lo ha no hecho es en un todos modus los sitios. operandi, Lo no, que- no, Venga, no. vamos al otro lado. Fernando. Él Es obvio. cree que tiene que llevarse a una España federal. Bueno, pues ya está. Y eso lo escribe y lo dice. Javier, que ya está claro eso. Fernando, A tu pregunta. a la mía. A la tuya. Muy bien. Ya después de 50 años que se ha muerto el general Franco y que hemos tenido gobiernos en España del PP y hemos tenido gobiernos en España del PSOE, de ambos, hemos tenido ya de todo, con mayorías absolutas, con mayorías simples. ¿Qué es lo que ha pasado cuando ha perdido uno y ha gobernado el otro? Nada. Claro. La respuesta absolutamente es nada. En el año 96, cuando se fue Felipe González, es verdad que hubieron 4 años muy buenos de gestión económica que nos metieron en Maastricht en aquel entonces. Y España, macroeconómicamente hablando, entró en el tubo del saneamiento económico, por así decirlo. Pero a los 4 años siguientes la corrupción estaba igual que con el PSOE. O sea, los casos que han habido de corrupción en el Partido Popular son los mismos que han habido en el Partido Socialista. El partido Es verdad. Alfa, que era antes el PP, de la gestión económica, se demostró que cuando ganó Rajoy en el 2011 subió los impuestos y hizo la política que tocaba hacer. Llevamos ya desde 2004 o desde el 2000 con Él dice que Zapatero. subió los impuestos porque me he visto Pero los reportajes ¿no esos crees, que hay Fernando, que el en problema Movistar Pero Plus, acabo enseguida. porque acabo- la el problema situación territorial económica es de la déficit base que le habían dejado fundamental. era Bueno, superior es que a la sí, que le habían diversa. dicho. Pues- Pues Pero puedes aunque sea poner... diversa, Sí, pero se por- puede mantener Bueno, la a ver, unidad que está, Sí, está claro el que sí. señor... Pues te Giner. pongo otro ejemplo. Cuando ganó por mayoría simple en el 96 Aznar, nada más y nada menos que Aznar, que tuvo que gobernar con CiU, le cedió la enseñanza a Sí, sí. Cataluña, quitó la Guardia Civil de Cataluña, quitó los gobernadores civiles, es decir, no revocó ninguna de las decisiones que había tomado. Entonces, ¿ustedes no creen que se yo vaya a lo que- revocar nada de lo que aquí- se ha hecho durante aquí- el mandato No, yo no Sánchez? digo, yo lo que digo es que no van a hacer nada, absolutamente nada, como el PP necesita a Junts. ¿A santo de que va a quitar PP nada? necesita de Junts. ¿Cuándo? Para juntar, para gobernar, Ah, para- como los necesite. Para no lo gobernar, toca. pero eso no parece probable, ¿no? ¿Por Tal qué vez no? ¿Por qué no? Veremos, Porque veremos, las encuestas veremos, dicen que con PP y veremos. Vox sacan 200 no sé Eso cuántos. es lo que decía dice el la señor encuesta. Ribey. encuestas. Ya veremos la No, yo respuesta. digo, yo lo dije en Las encuestas. urnas lo que dicen de verdad. Acabo con esto. El problema está que tanto PP como PSOE están necesitando de los extremos para gobernar desde hace ya tiempo. Esa es la realidad que tiene España. A mí me hubiese gustado que hubiese sido con un partido de centro. No lo ha querido así la población, pues se acepta, no pasa nada. Pero la situación, Vicente, a tu pregunta, no va a pasar nada. Es que ambos partidos, PP o PSOE y PP, responden igual ante la corrupción. Y tienen Eso dice exactamente Abascal, ¿eh? los mismos casos de corrupción. ¿Cómo? Eso dice Abascal, que PP y PSOE son lo No, mismo. eso es una realidad. es una realidad. Eso es una realidad. Que Lo la puede decir abordan quien de lo, igual por eso manera. puede decir Debería quien lo de- diga. de llegarse A mí eso a un me da gobierno igual. de coalición como en Alemania, Estamos más cerca. donde Estamos más cerca. se solucionaran Ah, no, eso es- problemas pues, de todo yo- tipo. de verdad. Sí, ¿eh? En eso coincido. Sin embargo, Yo nadie preferiría habla- eso a que gobiernen los extremos. Así Claro, es. nadie habla desde los partidos. Vas por la calle, le planteas esto y todo dice, oye, sería lo ideal. Pero nadie desde los partidos políticos, tanto el PSOE como el PP, no plantean la necesidad objetiva Pero de un gobierno de Si coalición. lo hemos visto con los estatutos, con lo que es
la sociedad civil valenciana cuando actúa en Madrid con el tema de juristas valencianos, que no aquí le han prometido una cosa y cuando ha llegado a Madrid le han votado lo contrario. Eso lo puedes tú contar Bueno, en esto y en cualquier otro tema. Pero lo que quiero decir es, ¿no consideráis que es necesario un gobierno de coalición como en Alemania? Pero Javier, eso no se va a producir en ningún caso. Entonces, Javier, ¿por qué hubiera no se va a sido producir? Porque precisamente, lo sabes muy bien, el problema que tienen los partidos extremistas es que han polarizado y han extremizado al final las políticas, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. El 70% de la cuestión política está dividido, el 70% entre PSOE y PP, solo el 30% restante son el Podemos, Sumar y todo lo demás. Ahora mismo en realidad estamos al 60%, pero bueno. Ramón y Javier, estamos al 71%. Déjenme que les modere los 8 minutos que quedan de programa, porque quiero plantearles 3 cosas todavía. Una de ellas, ¿qué puede pasar con Sánchez persona, con Pedro Sánchez persona cuando pierda el poder? Quiero decir, ¿albiran ustedes que puede tener dificultades Yo creo que no. judiciales, por ejemplo, penales? Si no se me demuestra, quedan 2 cosas más que preguntarles. Si no se demuestra que ha cometido claro, si un no delito, se demuestra, no. Pero digo, ¿ven ustedes que hay cierto riesgo para que lleguemos a una situación así? Lo que ha conseguido, de alguna manera, el PP y Vox también, es la figura, deteriorar de alguna manera la figura de Sánchez. ¿Y por qué? Porque hay un miedo objetivo a que esto de España se deshaga. Vale, Javier Domínguez. A ver, yo creo que si en otros países como Francia un presidente va a la cárcel, o en Italia en su día Bettino Craxi, pues llegará un momento que pasará en España. No le deseo ningún mal a nadie. Ministros, ha habido muchos. Pero ya hemos visto ministros condenados. Lo desconozco. A mí lo que ya lo sé que lo desconocemos todos, pero digo, no por es un el tema camino que vamos, no, ¿ven ustedes no quiero entrar en este tema. Claro. Yo creo que a mí es que me preocupan muchísimas más cosas, Vicente, Pues por ejemplo. Si me liquidan esto rápido, vamos a alguna de esas. No, por ejemplo, es que ¿por qué no hablamos de qué pasaría con un gobierno PP-Vox? Si es que ese es el riesgo, es decir, ahora mismo. Porque no toca, estamos hablando de Sánchez. No, pero el post-Sánchez es el gobierno de PP-Vox. Puede ser. Puede ser no. Es decir, si se va Sánchez y el Partido Socialista cae, ¿quién va a gobernar? Ahí sí que pueden producirse. Vuelve a ganar las elecciones. Bueno, Fernando, ¿usted cómo lo ve? Yo no lo veo, ¿eh? Bueno, sinceramente. no digo que yo lo vea. Yo no lo veo. Fernando, yo no lo veo ¿usted cómo lo ve? ¿Es posible? ¿Ve horizonte penal para yo creo que Sánchez o no? La verdad. También Hombre, que se puede ver Señores, en el año 23. Javier, por favor. que Sánchez se puede ver envuelto en un proceso judicial. Yo no digo que vaya a acabar condenado, pero que se vea procesado y si no está aforado, lo veo muy, muy probable. ¿Pero por qué? Porque causa? está todo el mundo de su entorno en esa situación. Pero él ¿qué ha hecho? ¿Qué ha cometido? ¿Qué delito ha cometido? ¿Qué se le puede practicar? Pero vamos a ver. Tú eres el dirigente o el presidente de un gobierno y de un partido. Sí. Y todos, tu segundo, tu tercero, tu cuarto, tu quinto, tu sexto, están todos procesados. Igual que ¿Y Rajoy. tú no sabes nada? Pero eso Y tú no sabes nada. Pero vamos a ver, Pero perdona, hay que Javier, demostrar. y ese Pero quiere, tú puedes- y ese es el Hay que a una mí- responsabilidad Tú puedes política. suponer, responsabilidad política sí. Responsabilidad pero tú puedes suponer, que lo sabía. pero perdona. Tendrá que demostrarse. Sí, pero eso es que tú me estás hablando, perdona, de la condena. Yo te estoy hablando del procesamiento. Del procesamiento. Te digo que es Yo muy también te probable. estoy hablando del procesamiento. No, yo creo que tú me estás diciendo tendrás que demostrarlo. Lo que es fácil es que un juez, si hay una denuncia personal privada, que puede ser que lo haya por manos limpias o por quien quiera sea, escúchame, por favor, escúchame. Sí, te escucho. Pues Te que estoy un escuchando. juez lo admita a trámite y lo instruya, es muy probable eso. Vale, Luego veremos si hay condena o no hay condena. Bueno, ya veremos, Pero eso ya lo veremos veo lo que muy sucede. probable. Estamos haciendo No te digo- prospecciones. A él y a todos. Estamos haciendo prospecciones. No estamos hablando de Estamos Sánchez. haciendo prospecciones de futuro que ya, por Era supuesto, sabemos que impensable no. que condenaran a un fiscal general Por del Estado. cierto, esto de que denuncien ahora a Adolfo Suárez por unos presuntos acosos sexuales, lo han visto ustedes, ¿no? Yo no lo he Adolfo visto. Suárez y Llana. No, Adolfo Suárez padre. A ver, me parece que al menos hay que respetar a los muertos, digo yo. También. Yo lo desconocía, ¿eh? Yo también. Sí, ha Yo no salido. conocía. ¿Cuándo ha Hay una salido? denunciante que dice que era menor de edad en aquellos días. Y La ahora, extensión del Me Too. 30 y no sé cuántos años después, pues Suárez. La extensión Que del también Me viene Too, un poco cuando porque estamos al final hablando de casos- cualquier persona te puede acusar de haber acosado y ya te tiran del partido, Te estigmatizan. te eliminan y sin te cancela. tener en cuenta lo que es
la cuestión de pruebas. Bueno, la que presunción nos de quedarán inocencia. 2 o 3 minutos y yo quiero que José Ramón Chirivella me cuente también, porque en Juristes Valencians no solamente están intentando recuperar el derecho civil valenciano, sino bueno, también pelean por para mejorar la financiación autonómica y otras cosas, y ahora les ha dado a ustedes también por recuperar Caudete. Caudete bueno, de las Fuentes. Para la Comunidad Valenciana, que está en la provincia de Albacete. Vamos a ver, para los que no lo sepan, Caudet es una población vecina en este momento, bueno, a Villena. Históricamente fue hasta la batalla de Almansa, como sabéis, era valenciana. Y aunque mucha gente lo desconocemos, por lo que estabas comentando, Javier, hasta hace 20, 30 años, cualquier valenciano, cuando oías hablar de Caudete, lo identificabas fundamentalmente con Caudete. Porque no con Caudete de las Fuentes, que ahora desgraciadamente es un poco la sensación generalizada. Solo para que lo tengáis en cuenta, Caudete tiene más de la mitad de la población, pensamos, que tiene interés en volver a la Comunidad Valenciana. Es que la reforma de las diputaciones ya lo plantearon y Caudete estuvo en Alicante. Bueno, sí. Cuando Al en lado de el Villena. año 1822 en realidad estuvo en la provincia de Xàtiva, pero bueno, hay un gran sentimiento de hubo una cuarta valencianidad. provincia, ¿sí? Solo un dato, consultar bandera de Caudete, por favor, todos nuestros telespectadores verán Es un que es problema la territorial bandera muy grande. de la Es comunidad verdad. valenciana, es la bandera valenciana. Entonces, tienen moros y cristianos, eran fundadores de la CAM, es decir, tienen un sentimiento de valencianidad absoluto y, desgraciadamente, como represalia por adscribirse con el bando austracista, lo convirtieron en aldea de Villena, que en ese momento era castellana, y inexplicablemente, bueno, pues pese a intentarlo, nunca ha vuelto, salvo 2 años, a lo que ¿Pero es esto es una el territorio reivindicación valenciano. romántica de ustedes o No, tiene algún no, piso? no. Quiero decir, Es una reivindicación histórica y Albacete además... va a dejar, o Castilla-La Mancha va a dejar que se le vaya Sí, Caudete. Vicente, me parece mentira que este tema tú no lo sepas, estoy alucinado. Ahora, primero, para los más jovencitos, acordaos lo que era antes en el franquismo y históricamente el Reino de Murcia. El Reino de Murcia incluía las provincias de Murcia Albacete. y Albacete, lo primero. Entonces, cuando se constituye Castilla-La Mancha, ¿por qué se constituye Castilla-La Mancha? Es una comunidad aleuvión, para entendernos. Sí, bueno, los colegios y Madrid. profesionales. Y Madrid, ya sabéis que fue porque nadie la quería. Pero acordaros, es que en realidad fueron los murcianos que dijeron no queremos a la provincia de Albacete en la comunidad de Murcia. Eso es lo que pasó. Entonces, en ese momento, pues por parte de la Comunidad Valenciana no hubo ningún interés en ayudar a la gente de Caudete a volver al territorio valenciano. Y esa es la realidad, Claro. y tú lo sabes perfectamente. Perfectamente, Sí, lo he estudiado. ahí está. Y entonces es un tema que mayoritariamente es un sentimiento de agravio y sobre todo nos culpabilizan a los valencianos del territorio de, joder, como tantas otras cosas, el derecho foral, la financiación, es que eso, perdonadme, es el Gibraltar valenciano y además es un tema de integridad valenciano. Muy bonito, territorial muy valenciana, porque claro, históricamente era Valencia. El Gibraltar valenciano. Me ha encantado, Domínguez. Remite cuando al yo me- tema de España como Estado. A ver, No, esto es más que, sencillo. a ver, pero Javier que- Domínguez. Más sencillo no. Que todo eso lo que nos recuerda es que cuando se aprueba la Constitución se hizo de una manera acelerada y probablemente la cuestión territorial podía haber tenido muchos más matices y los historiadores podían haber aportado una información que abarcara más sensibilidades. Cuando yo me colegio en 1980, el Colegio de Arquitectos incluía las provincias de Albacete y Murcia. Así es. Bueno, no nos queda tiempo para más, así que Fernando Giner, Javier Domínguez, Javier Paniagua, José Ramón Chirivella, muchísimas gracias a los 4. Nos despedimos y cerramos la temporada de Nos Interesa Saber, bueno, la temporada no, la parte de 2025 de esta temporada de Nos Interesa Saber, pues con este nuevo grito de guerra, Malvinas argentinas, Gibraltar español, Caudete valenciano. Gracias, señoras y señores, feliz Navidad. Lo de Malvinas está muy bien. Ah, que sí, con su libro sobre Perón y los argentinos, del señor Paniagua. Gracias por la atención prestada, feliz Navidad, queden ustedes con Dios.